7 de la mañana con 2 minutos, continuamos con más en la revista y saludamos a nivel nacional porque tenemos una entrevista a continuación con el vicepresidente Álvaro García Linera, candidato nuevamente por el MAS para las próximas elecciones. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gabriela, Bolivia, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Bien, tenemos algunas preguntas para realizarle precisamente en ese sentido, porque usted había dicho muchas veces que no iba a volver a postularse a una candidatura. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, vuelvo a reiterar que considero que ya puedo yo desempeñar otro tipo de actividades en la vida política. Sí, lo dijo. Sigo pensando que es así. Sin embargo, en las últimas semanas, tanto el presidente Evo como la Central Obrera Boliviana, pese a mi decisión de retirarme de la campaña electoral, me han pedido que continúe. Y dadas las circunstancias he tenido que aceptar, pese a mi deseo de dedicarme a otras cosas, escribir libros, a dar clases. Y bueno, también dadas las circunstancias de cómo están los riesgos que tiene el país de pasar a manos de gente que no sabe administrar el Estado, tomé la decisión de cambiar de posición, cambiar de opinión y aceptar la invitación que me ha hecho tanto la Central Obrera Boliviana como el presidente Evo. ¿Pero en qué queda su palabra? ¿No se podría renovar ese liderazgo? ¿Usted tal vez dar la posta a alguien más? Sí, esta es una de las grandes deudas que tenemos. En verdad, toda la generación política actual. Si usted se fija, ningún partido político ha tenido la capacidad en esta década de generar una nueva generación de personas, hombres, mujeres, con la capacidad de conducir el país, y esto es una deuda y autocríticamente yo la asumo. Tenemos que generar líderes y nosotros tenemos que pasar la posta del conocimiento, las experiencias a las nuevas generaciones. ¿No hay ninguno a la vista actualmente? No, bueno, están surgiendo en distintos lados, pero aún falta madurar. Yo le doy aquí el nombre de la senadora Salvatierra, le doy el nombre de la propia diputada Gabriela. En el caso de Cochabamba hay nuevas generaciones, está la diputada Silva, está el exdiputado y ahora viceministro Manuel, en fin, hay una nueva generación. Pero no para estas elecciones venideras. No para estas elecciones, porque todavía falta consolidar más sus liderazgos, su discurso y su propia comprensión de la realidad boliviana. ¿Usted las va a entrenar? Yo quisiera. A mí me encanta educar. Mi misión es educar. Y quisiera que en este tiempo que viene para adelante, parte de la actividad a gestión de gobierno y parte de la actividad a formación de nuevos líderes, tanto del campo como de la ciudad, porque la característica del movimiento al socialismo es que es un partido plebeyo, es un partido de gente humilde, y lo ideal es también generar líderes de clases medias, pero también de clases populares, campesinos, obreros, y voy a dedicar una tercera parte o una mitad de mi tiempo a formar esos líderes. Bien, y en este ambiente preelectoral que ya se está viviendo a nivel nacional, se escucha como una de las consignas más recurrentes el respeto al 21F, a estos resultados del referendo del 2016. ¿Usted considera que fue un error llevar en ese momento el tema de la reelección a votación? Sí, y también lo dije. No era correcto que apenas la gente nos había dado el 62% del voto. Hemos sido elegidos con el 62% del voto, Evo y Álvaro, que a los pocos meses le estemos pidiendo otros 5 años más. Lo ideal hubiera sido en estas fechas, 2019, donde uno puede evaluar si hicimos bien o hicimos mal las cosas. Entonces, en ese momento decir, oigan, bolivianos, ¿qué les parece si nos vamos a una nueva reelección? ¿Cuál ha sido el costo político? Que durante estos 4 años ha surgido una votación contraria que ha ganado con el 1%. En verdad, Bolivia se dividió. El 21F, Bolivia, la mitad votó sí, la mitad votó no. Esa es la realidad técnica. Sin embargo, se generó una corriente de opinión que estos últimos 3 años insistió y sigue insistiendo hasta el día de hoy. Están marchando, están haciendo huelga, en fin. Precisamente se están acercando a la ciudad de La Paz y desde allá nos llegan preguntas. También Jorge Tejerina, buenos días.
Muy buenos días, Gabriela, muchísimas gracias. Vicepresidente, muy buenos días, gracias también por acceder a nuestras preguntas. En su momento el MAS plantea que no se reconozcan los resultados del 21F, le plantea aquello al órgano electoral. ¿Qué garantía existe, qué garantía tienen los bolivianos de que se respeten los resultados de las elecciones del próximo año? La garantía de que estos últimos 13 años hemos garantizado que el voto ciudadano de la mayoría se ha cumplido. No se olvide, Jorge, muy buenos días, que hemos sido elegidos como el 62% del electorado, casi 2/3 de la población boliviana. Y algo así va a suceder el año 2019 para octubre, cuando sean las elecciones. Estoy seguro que la población va a votar de manera mayoritaria porque no quiere regresar a los tiempos de los cuoteos, de la incertidumbre y del desgobierno. Bolivia en estos 12 años ha tenido un gobierno de mayorías, y para la vida económica, para la estabilidad social y productiva. Estoy seguro que Bolivia va a seguir apostando por un gobierno de mayorías donde el ganador va a tener un amplio margen sobre el resto de sus contrincantes. Estoy seguro que el siguiente gobernante va a tener por encima del 55 o del 60% del electorado, como ha sucedido estos últimos 10 años. Bien, pero hay una votación del 51,3% de la población nacional que dijo que no quería una reelección. Y hay una sentencia de un tribunal constitucional que dice que sí pueden ir a otra reelección. Yo quiero mostrarle el artículo 23 de los derechos políticos del Pacto de San José, en la que se está sosteniendo esta determinación de los magistrados del tribunal, para que usted me explique, por favor, y le explique a toda la ciudadanía dónde es que dice que eliminar los límites a la posibilidad de reelección es un derecho político. Dice, artículo 23, los derechos políticos, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A, de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Esto es lo más importante. Sin embargo, hay un punto 2 que también quisiera acotar. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, condena, muerte o por juez competente en proceso penal. Explíquenme, por favor, ¿cómo es que hay esa posibilidad de reelección en base a ese artículo en particular? Porque no era un derecho humano, como se dijo en un inicio, es un derecho político. Pero está en la Carta de los Derechos Humanos de las personas. La Constitución que hemos votado los bolivianos establece un artículo que los convenios internacionales que firma el país, firma Bolivia, están por encima del propio articulado constitucional. ¿Pero hay contradicción? Hay interpretación. Pero no contradicción. Y quien resuelve, si es que hubiera la contradicción, quien resuelve es el Tribunal Constitucional. No es ni el órgano electoral, no es la Asamblea, no es el Poder Ejecutivo, sino el Tribunal Constitucional, que dice, oigan, si aquí tenemos dos artículos conflictivos, contradictorios, ¿quién va a dirimir? Dirime el Tribunal Constitucional. Es que usted ve una contradicción donde yo veo una limitación, tal vez, porque un derecho de una persona termina donde comienza el derecho de la otra, por un lado, eso como derecho más. Exacto. Y en este caso de los derechos políticos, aquí dice en el capítulo 5, los derechos en general de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por la justa exigencia del bien común en una sociedad democrática. Por ende, entiendo que los derechos políticos estarían limitados por la constitución política de un Estado. No. ¿No? La constitución política del Estado dice, cuando usted firma un convenio internacional, ese convenio está por encima del artículo de la Constitución. Entonces uno tiene que acatar eso. Es la misma Constitución que se abre a esa articulación mundial de derechos. Y entonces lo que el tribunal ha interpretado es eso. Ajá, aquí hay un artículo de un convenio internacional que establece que no hay que colocar límite a las personas para poder buscar el voto de los ciudadanos. Al fin y al cabo, quien va a definir si uno es presidente o no es presidente va a ser el voto de los bolivianos. Y entonces el tribunal dijo, esto está primero en términos de derechos políticos para las personas. Perfecto.
Vicepresidente, permítame, por favor, tenemos más preguntas desde La Paz. Casi todos los partidos políticos o todos los partidos políticos han registrado binomios únicos. Esto quiere decir que no habrá competencia interna para las primarias del próximo enero. Se van a gastar 27 millones de bolivianos que podrían ser utilizados para hospitales o para tratamientos de cáncer. ¿Es correcto gastar el dinero así cuando no va a existir una competencia interna que justifique la esencia de lo que es unas primarias en todo el mundo? Jorge, en principio, para la atención de salud, el presupuesto ha sido presentado al órgano, a la Asamblea Legislativa. Para atención de salud estamos elevando el presupuesto del Estado a un 6.5, 6.7% del presupuesto general del Estado. Para los temas de cáncer y de atención gratuita el año que viene estamos colocando 200 millones de dólares sin tomar en cuenta los 2.000 millones de dólares para construir 4 hospitales de cuarto nivel, 11 hospitales de tercer nivel y más de 22 hospitales de segundo nivel. La ley establece que los partidos tienen que elegir a sus candidatos por la votación de sus militantes. ¿Quién define si va un candidato o 10 candidatos? Es el partido político. Y entonces, hoy, en esta primera experiencia, los partidos, por decisión propia, han optado por colocar un candidato. Quizás de acá a 5 años decidan colocar 10 candidatos por partido. En todo caso, esta no es una limitación de la ley, sino es una decisión libre que tienen que tomar los partidos políticos. Pero al margen de ello, es bueno que de una buena vez la gente sepa cuáles son partidos grandes, serios, con vida orgánica, y cuáles son taxipartidos. En enero, el siguiente mes, cuando un partido político tenga 10 militantes que votan, o 100.000, o 5.000, o 100, va a poder definir si ese partido tiene vida orgánica, vida institucional, o es simplemente un invento al calor de una cerveza al momento de inscribirse. Y a partir de ese resultado, de ese veredicto que den los militantes, es obligación de los partidos hacer militancia, reclutar nuevos adherentes, hacer vida política, porque se trata que tengamos un sistema de partidos políticos moderno, no que tengamos un sistema de partidos políticos de fantasía, de hojalata o de fantasía que no sirve para nada. Es tiempo de que los partidos políticos funcionen los 5 años de una gestión de gobierno. ¿Se justifica entonces ese gasto en las primarias? Se justifica porque la ley establece que hay que hacerlo. Los partidos son los que decidieron mandar 1 o 10. La ley está abierta y hay que cumplirla. Ojalá que la siguiente vez, en vez de un solo candidato, haya 3 o 4 candidatos para que haya una competencia, en verdad, en las elecciones. Pero eso ya no es un problema ni del órgano electoral, ni de la Asamblea, ni de la ley. Es un problema de los partidos que decidieron simplemente ir con un candidato. Bien. Para finalizar, vicepresidente, ¿qué pasa si el sábado el órgano electoral declara ilegal la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera? No quiero yo especular. Prefiero simplemente esperar lo que diga el órgano electoral. Pero me imagino, como todo político, está analizando ambos escenarios, uno positivo y uno negativo. ¿Qué hará si surge el negativo? Pero no, prefiero no especular. ¿No? Parte de la seriedad de una persona es, en sus declaraciones públicas, no andar con especulaciones. Lo que hablo siempre tiene que tener sustento, usted me conoce. Todas mis afirmaciones tienen sustento y no estoy haciendo especulaciones sobre el porvenir respecto a lo que pudiera pasar. Confío de que todo estará bien y confío de que todos aplicarán la estructura constitucional del país. Está preparado para cualquier respuesta, sin embargo. Un ser humano tiene que estar preparado para todo. Y se acataría cualquier respuesta. Un ser humano tiene que estar preparado. La vida, la muerte, y entre ambos 2 puntos hay una infinidad de opciones. Álvaro García siempre ve los extremos y está preparado para la infinidad de las opciones. Para eso aplica los algoritmos para intentar encontrar la realidad más cercana. Muchísimas gracias por la entrevista, vicepresidente. Muchas gracias a usted. Gracias, Jorge. Hasta un próximo contacto. Gabriela, muchísimas gracias, vicepresidente. Muy buenos días.